Marcela, te voy a habilitar aquí. ¿Cómo estás? Hola, La ¿qué doctora tal? Marcela Quiroz, ¿qué Buenas tal? noches, Cristian, y buenas noches a todo mundo y yo. Nuevamente te agradezco tu presencia, la disposición que has tenido aquí con la comunidad, que te aprecia muchísimo. Te contaré desde la primera vez que pudiste darte esa ponencia. Felicitarte con el trabajo que vienes haciendo en inteligencia artificial. Bueno, contarles un poquito de Marcela. Ella actualmente es coordinadora del doctorado en inteligencia artificial e investigadora en el Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Además es doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana y maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de la Ciudad de Madero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Ciudad Mexicana de Ciencia de la Computación y el Consejo de Directivos de la Academia Mexicana de Computación y de la Federación Mexicana de Robótica. Y además es miembro fundador del grupo de divulgación Código IA, que se los recomiendo realmente. No sé, Marcela, ¿de dónde sacas tanto tiempo de todas las conferencias, todo el conocimiento que constantemente ahí? Les recomiendo definitivamente ahí, después nos vas a comentar tus redes. Y bueno, hoy día tenemos a tres invitadas adicionales que no sé si tú te doy el pase para que las puedas presentar, tú que las conoces mucho más. Voy a ir habilitándole. Primero aquí tengo a Guadalupe. Eh, ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida. Hola, Hola, Lupita. ¿qué tal? Bueno, pues les presento a Guadalupe Carmona. Lupita, le gusta más que le digan. Lupita es licenciada en matemáticas, es maestra en inteligencia artificial y actualmente está cursando el doctorado en inteligencia artificial. Ya casi termina, ya está en el último año. Y ella está trabajando justo con algoritmos bioinspirados para un problema de optimización muy interesante que ocurre en el mundo de la optimización numérica. Y ese problema termina convirtiéndose en un problema de optimización combinatoria, que es la descomposición de un problema en subproblemas. Entonces, ¿cómo hacer esa descomposición de la mejor manera posible? En eso está trabajando Lupita. Perfecto, bienvenida Guadalupe. Voy a dar el pase aquí a Stephanie, que está desde temprano, aquí estaba en el estudio. Stephanie, a ver, ¿estás por ahí, Stephanie? El- Ya, perfecto, sí. Hola, Stephanie, Hola, bienvenida. buenas noches. Muchas gracias. Hola Stephanie, bueno, presento a Stephanie. Stephanie es también licenciada en matemáticas y también ya terminó su maestría en inteligencia artificial y actualmente está estudiando el doctorado, aunque ella acaba de ingresar al doctorado. Y en el doctorado ella está trabajando también con algoritmos bioinspirados y en lo que se está enfocando es en estrategias para controlar en ejecución el comportamiento de los algoritmos, que estos sean de por sí ya digamos que simulan cierta inteligencia, pero que además sean capaces de ir adaptándose durante el proceso de evolución para tener mejores comportamientos. Y también trabaja con problemas de optimización combinatorios complejos. Bueno, bienvenida Stephanie, te agradezco tu presencia aquí a Mundo IO. Y bueno, nuestra cuarta invitada, Norma, voy a añadirla aquí. Guadalupe se me fue por ahí. Hola, Ahí Hola está. Norma. Norma, bienvenida. buenas noches. Ya, va a parecer que nada más pueden estudiar maestría en inteligencia artificial los matemáticos, pero aquí sí es una coincidencia. Norma también es licenciada en matemáticas, como que se fueron diciendo una a la otra, estudia inteligencia artificial, mira, estudia, porque vienen de la misma facultad y toda la cosa. Entonces, así de buenos somos que nuestros estudiantes nos recomiendan. Norma es entonces licenciada en matemáticas. Ella está estudiando la maestría, está en su segundo año de la maestría y está trabajando también con algoritmos bioinspirados para problemas de optimización. Y ella está trabajando un problema muy bonito de optimización que ocurre en la parte de visión por computadora, cuando hacemos inteligencia artificial. Entonces nos va a platicar también un poco al respecto. Genial, genial. Entonces, Marcela, tú dime cómo
¿Cómo empezamos? Nosotros estamos aquí. Claro, yo voy a compartir la presentación, nos organizamos de manera que yo voy a comenzar dando una introducción general al área de inteligencia artificial, optimización de problemas complejos y algoritmos bioinspirados, y después vamos a ver tres ejemplos, dos ejemplos de problemas de este tipo, de los que estamos trabajando nosotros en el equipo. Y luego vamos a ver un ejemplo que es un poco cómo sería la estructura de un algoritmo bien inspirado, en este caso un algoritmo genético. Para quienes estuvieron en la plática anterior, pues se va a parecer un poco, solo que en esa ocasión el ejemplo era para un problema con variables de decisión, con variables binarias, que era 0 o 1, que era el de la mochila. Y ahorita los problemas de los que les vamos a platicar son problemas un poquito más complicados, y que la codificación del algoritmo, la parte clave es que la representación de las soluciones vaya de la mano con las soluciones ya reales al problema. Y queremos un poco mostrarles eso. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Sí, me dicen compartir. Me dicen, por favor, si pueden verla en modo completo la presentación. Sí. No, perfecto. Ok, bueno, pues creo que ya un poco nos presentamos quiénes somos. Como mencionamos, estamos trabajando en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, bueno, yo como académica y ellas como estudiantes del posgrado. Y ahí les dejamos nuestras redes sociales que mencionó Cristian por si nos quieren seguir, tanto en el canal de divulgación Código IA como en las redes sociales del instituto. Y el tema del que les vamos a hablar es un tema muy interesante en el que podemos mostrar cómo técnicas de inteligencia artificial se pueden aplicar para resolver problemas de optimización. Para aquellos en los que estos métodos clásicos de solución pues no nos permiten, ya cuando crece el tamaño del problema, encontrar soluciones en tiempos, digamos, todavía alcanzables, ¿no? Que sean en minutos la solución y que no tengamos que esperarnos mucho tiempo. Nada más para hacer un poco el comercial turístico, nosotros estamos en México, estamos en el estado de Veracruz, que es un estado que está en el Golfo de México, que ocupa gran parte del Golfo de México, y es un estado muy bonito, con muchas atracciones naturales y culturales. Y el instituto está en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que además es la capital del estado. Y aquí está, digamos, la región central de la Universidad Veracruzana también, que es a donde pertenece nuestro instituto. En nuestro instituto, como pudieron ver, tenemos maestría y doctorado en inteligencia artificial, que es donde están estudiando las tres ponentes que presenté hace un rato. Y bueno, ellas han trabajado conmigo como mis estudiantes y tesistas en la maestría y en el doctorado. Ese posgrado tiene opción a que se pueda tener una beca para dedicación de tiempo completo, una beca de manutención, como si estuvieran ustedes trabajando, pero pues están trabajando en el posgrado. Y aquí tenemos tres líneas principales de investigación que son del área de inteligencia artificial. Una de ellas es aprendizaje computacional, otra es robótica inteligente y la otra es minería de datos de los sistemas complejos. En la que nos vamos a enfocar el día de hoy es en la que estamos trabajando, que es en aprendizaje computacional, aunque las técnicas de optimización pueden aplicarse en las tres áreas, en las tres líneas de investigación. Voy a iniciar definiendo rápidamente qué es la inteligencia artificial. Si bien aquí pongo tres definiciones, porque no hay como una definición oficial acordada por todos los que trabajamos en esta área, pero puedo yo definirla como un área de las ciencias de la computación que se enfoca en construir algoritmos que luego se transforman en programas informáticos que de alguna forma automatizan conducta inteligente.
o fenómenos que pueden considerarse inteligentes, porque también pueden ser fenómenos que ocurren en la naturaleza, como es el caso de los algoritmos de los que les vamos a hablar el día de hoy, que son los algoritmos bioinspirados. Dentro de las áreas actuales de la inteligencia artificial en las que se ve más trabajo, hay diferentes maneras en las que se pueden agrupar, pero digamos que ahorita las que se están escuchando más son las de aprendizaje automático, que es lo que vemos presente en los sistemas de recomendación que ya están presentes en cualquier sitio web o aplicación móvil. Lo que tiene que ver con habla y convertir de habla a texto, de texto a habla, de discurso hablado. La parte de visión por computadora, que también les vamos a hablar un poco de un problema que ocurre en visión. Procesamiento de lenguaje natural, sistemas expertos, robótica, pero hoy nos vamos a concentrar en la parte de planeación y optimización, que como mencioné al principio, planeación y optimización también se hace en las otras áreas de la inteligencia artificial, como es el aprendizaje automático, la visión, la robótica, en todas. Voy a definir entonces un poco lo que conlleva la parte de aprendizaje computacional, que les decía que es donde nosotros trabajamos principalmente. Y aquí se trata de diseñar técnicas o algoritmos que permitan que las computadoras aprendan. Y dentro de esta área de aprendizaje computacional, pues convergen diferentes áreas de la inteligencia artificial, como lo son la minería de datos, la visión por computadora, los agentes inteligentes, la optimización, tanto combinatoria como numérica, y técnicas que se usan para hacer optimización, como es el caso del cómputo evolutivo y de los algoritmos bioinspirados. Es un subcampo de la inteligencia artificial y lo que queremos hacer al final es crear programas que sean capaces de generalizar comportamientos a partir de información suministrada en forma de ejemplos, es decir, aprender de datos, aprender a partir de lo que estamos viendo que hacen diferentes usuarios en Internet y entonces a partir de ahí poder identificar patrones y luego poder predecir comportamientos futuros. ¿Cómo podemos definir este proceso de descubrimiento de conocimiento? Bueno, decíamos que lo que necesito son ejemplos o datos, aunque no siempre los datos los tengo de manera que así como están, ya yo los puedo utilizar para descubrir conocimiento. Normalmente tengo que pasar por varios pasos. Uno de ellos es primero seleccionar cuáles de esos datos voy a utilizar, cuáles me sirven. Luego tendré que hacer un preprocesamiento porque a lo mejor algunos datos son incorrectos o me falta cierto tipo de información. También debo hacer una transformación porque tal vez así como están los datos no me sirven. Recordemos que las computadoras normalmente trabajan con numeritos y con ceros y unos principalmente. Entonces, cuando yo voy a aprender, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver más tarde de visión por computadora, ¿cómo hacemos la visión por computadora? Bueno, pues terminamos convirtiendo una imagen en numeritos, que son los píxeles que vemos en la imagen, y entonces identificando dónde hay píxeles y de qué colores, y con eso luego terminamos reconstruyendo de nuevo la imagen. Luego habrá que hacer una minería de datos para tratar de extraer ahí conocimiento y entonces ya llegar a un sistema de aprendizaje automático y a conocimiento. Estos sistemas de aprendizaje automático, pues decíamos que buscamos crear modelos matemáticos para explicar o predecir fenómenos a partir de ejemplos observados. Y una vez que yo ya tengo ese modelo que me va a permitir predecir, pues digamos que cuando me llegue una entidad nueva o un ejemplo nuevo, pues yo ya puedo clasificarlo de cierta manera o predecir a qué grupo podría pertenecer. Y también yo puedo estar continuamente afinando estos modelos conforme me va llegando más información y hacerlos más precisos. Bueno, aquí es un poco la idea, ¿no? De este proceso. No me voy a detener mucho porque si no me acabo el tiempo. En lo que nos queremos centrar entonces es en los problemas de optimización. Y van a ver que problemas de optimización ocurren en diferentes áreas de la inteligencia artificial.
Y ustedes, si ya han estado viendo las pláticas de Mundo IO, pues me parece que tienen claro lo que es un problema de optimización. Tenemos una función a optimizar y tenemos ciertas restricciones de soluciones que no serían factibles, ¿no? Asignaciones de valores a las variables que no están permitidos porque violaría las restricciones. Entonces, yo quiero minimizar o maximizar la función dependiendo del problema, pero tengo muchas opciones de valores para las variables, si estuviera hablando de un problema discreto, o a lo mejor un número infinito de posibilidades de valores para las variables si estuviera hablando de un problema continuo. Nosotros nos enfocamos en problemas de optimización combinatoria, es decir, de lo que les vamos a hablar hoy, digamos nuestra especialidad de las 4 que estamos aquí, va con problemas de optimización combinatoria. ¿Y de qué van los problemas de optimización combinatoria? Lo que queremos es encontrar valores a variables discretas. Decimos que siempre respetando las restricciones, pero además estamos buscando una solución óptima, la que me permita optimizar esa función objetivo. Y normalmente en los problemas de optimización combinatoria lo que buscamos es una disposición, un agrupamiento, un orden o selección de objetos discretos, normalmente finitos en número, que maximicen o minimicen una función objetivo, respetando las restricciones. Y los dibujitos que les estoy poniendo abajo seguramente les vendrán problemas a la mente, ¿no? El problema de empacado de objetos, el problema del agente viajero, de la mochila, coloreo de grafos, etcétera. ¿Y qué tienen en común estos problemas? Bueno, a veces es difícil encontrar una solución factible. También existe un número muy elevado de soluciones posibles conforme va creciendo el número de parámetros o de elementos que definen el problema. Cada vez el espacio de búsqueda de soluciones posibles va creciendo. Y de todas esas soluciones, pues alguna será la óptima. Pero algo que uno nota cuando describe un problema de optimización combinatoria es que si tú se lo platicas a alguien, como que dice, sí, yo siento que hasta yo misma en mi vida diaria he resuelto problemas parecidos a eso que me estás diciendo, ¿no? De encontrar la mejor ruta. Pues yo también, cuando tengo varias diligencias que hacer en el día, pues a veces planeo, primero voy a ir aquí, luego allá, pero no hago un algoritmo de optimización para eso, ¿no? O lo mismo cuando tengo que acomodar cosas. Soy buenísima acomodando y se me da lo de optimizar los espacios, pero yo nunca he tomado un curso de optimización. Entonces, pues realmente la optimización combinatoria es una tarea innata para el ser humano y se encuentra inmersa en casi todas las actividades de la vida diaria. Y no nada más para el ser humano, sino para otras especies animales, también están resolviendo problemas de optimización, pero a veces no se dan ni cuenta, ¿no? Es cómo trabajan en conjunto para luego resolver problemas. Decíamos que para algunos de estos problemas, los que llamamos complejos o muy difíciles, hablando de forma técnica, se les suele conocer como problemas NP duros, se presentó el fenómeno de que el tamaño del espacio de búsqueda, es decir, del número de soluciones posibles, dada un caso particular del problema, crece de una manera exponencial conforme va creciendo el número de variables que definen el problema. Nada más para ver un ejemplo, un problema clásico y que normalmente siempre nos lo ponen en los cursos que llevamos de optimización, pues es el del agente viajero, ¿no? Que dadas N ciudades, tengo que encontrar un tour para recorrerlas todas y regresar al punto del que partí con el menor costo posible. Entonces, ¿cuáles son las opciones posibles? Pues permutaciones del orden en el que voy a recorrer las ciudades, ¿no? Y nada más para darnos una idea, pues, de cómo cuando crece el número de ciudades, va creciendo el número de soluciones posibles, pues aquí podemos ver que cuando, por ejemplo, son 37 las ciudades que yo tengo que visitar, pues el número de soluciones posibles es 1.86 por 10 a la 41. Y cuando ya son 100, es 4.66 por 10 a la 155. Entonces, imagínense que ustedes tienen una computadora que les permite generar 20 billones de soluciones en un segundo. Si tuvieran un problema que son 20 las ciudades que tienen que visitar,
esa computadora se tardaría 50 minutos en generar todas las soluciones y luego decir, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la óptima? Pero si ya cambia de 20 a 25, es decir, solo crece en 5 el número de ciudades, esa misma computadora se tardaría ahora 5 siglos con esa capacidad de procesamiento. Entonces, como ven, el problema se desborda solamente por crecer en 5 el número de ciudades a visitar. Y esto, pues es lo que hace que ciertas herramientas que utilizamos, si bien estos solvers que luego se suelen utilizar no generan todas las soluciones, sino que siguen estrategias que van ramificando y van evitando ir a ciertas regiones del espacio de búsqueda, pero aún así llega a veces a ser tan grande que tardan mucho tiempo, aún y que no generen todas las soluciones. Así que, bueno, los algoritmos de resolución exactos de pronto pueden ser una opción, pero ya para ciertos tamaños ya no lo son, ya son inviables en muchos casos reales. Y aquí lo que usamos son procedimientos de solución aproximados, que estos procedimientos no nos van a garantizar obtener la solución óptima, pero sí nos van a dar soluciones satisfactorias en tiempos razonables. Y aquí entran las técnicas de optimización, heurísticas y las técnicas metaheurísticas. Y es un mundo de estrategias con las que se cuenta dentro del campo de la optimización metaheurística. Hoy nosotras vamos a hablar de los algoritmos inspirados en la naturaleza o de los algoritmos bioinspirados. Dentro de esta área de algoritmos bioinspirados, digamos que tenemos como dos paradigmas, uno que tiene que ver con la computación evolutiva y otro que tiene que ver con la inteligencia colectiva, que es lo que suelen imitar un poco. Entonces, ¿qué son los modelos de computación bioinspirados o los algoritmos bioinspirados? Son técnicas de inteligencia artificial, de optimización, que suelen hacer analogías con sistemas naturales o sociales para la resolución de problemas y simulan el comportamiento de sistemas naturales para el diseño de métodos heurísticos no determinísticos de búsqueda. También se pueden aplicar para aprendizaje, entre otras tareas importantes para la inteligencia artificial. Y de los dibujitos que pongo aquí abajo, pues uno representa el enfoque de cómputo evolutivo, donde entran los algoritmos genéticos, que digamos son los más famosos, pero hay otras estrategias del área de cómputo evolutivo que también se suelen aplicar, sobre todo en el área de optimización numérica. Y también tenemos los enfoques inspirados en conjuntos de individuos que trabajan de manera colectiva para resolver una tarea, como es el caso de la colonia de hormigas, como es el caso de la optimización de cúmulo de partículas, que es cómo trabajan, por ejemplo, parvadas de aves para volar juntas y tratar de minimizar el impacto del viento, o también, por ejemplo, los peces, cuando vuelan también los cúmulos de peces, cómo hacen también para protegerse los unos a los otros, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, los algoritmos, las redes neuronales, que son tan populares. Ok, ahora, los problemas de los que les vamos a hablar y de los que vamos a comenzar primero con Norma son problemas de optimización, así difíciles, más difíciles que TSP, que digamos, TSP es un problema que está ya muy trabajado. Los problemas a los que nosotros nos estamos enfrentando tienen una característica particular, que son problemas de optimización combinatoria, que lo que buscan es particionar un conjunto de elementos en subconjuntos. Aquí pongo un esquema, entonces imaginémonos que tenemos 10 elementos, que es mi conjunto original, y yo quiero buscar la partición óptima de esos 10 elementos en un número de grupos. En este caso son 4. Entonces tengo que asignar cada uno de los 10 elementos a alguno de los grupos, de manera que yo optimice cierta función. Y vamos a ver un par de ejemplos de problemas. Ya a lo mejor ya se imaginarán algunos clásicos, pero voy a cederle ahora el micrófono a Norma para que nos platique. Norma, por favor.
Hola, si me llevo a escuchar de repente rara por el internet y así, agradecería que me dijeran y así apago mi ¿Todo cámara. bien? Sí, Norma, todo bien, te escuchamos. Bueno, entonces yo les voy a hablar de un problema que es la segmentación de imágenes. Em, sí, puede cambiar la Claro. diapositiva. Gracias. Bueno, ¿en qué consiste la segmentación de imágenes? Pues, actualmente, esto es muy importante, la cuestión de la segmentación de imágenes, porque es una de las primeras cosas que se hace para cuando se trata de analizar imágenes, y es una de las tareas más difíciles en el procesamiento de imágenes. Y además, de la manera en que tú logres segmentar una imagen o obtener características de esto va a determinar también la calidad de tu resultado final del análisis que sea que estés haciendo o de las cosas que tú quieres obtener. También la segmentación de imágenes juega un papel muy importante en el procesamiento de imágenes, ya que pues esto nos ayuda a extraer características importantes de la imagen que ayudan a, no sé, cosas como el reconocimiento de patrones o detectar objetos. También, bueno, la segmentación de imágenes se encuentra inmersa en un montón de ámbitos de aplicación, ¿no? Desde imágenes que tienen que ver con cosas médicas, como imágenes satelitales y problemas que se quieran resolver de lo que tú te interesa ver en esta imagen satelital, o desde la detección de bordes o contornos. Incluso por ahí vemos una imagen como de unas células, una casa, donde lo importante es detectar ciertas partes, que en ese caso son contornos, así como a lo mejor ubicar espacialmente cierto tipo de objeto, o también a veces sirve también como una herramienta de compresión de información, como vemos en los cotorritos de al fondo. Tenemos ahí unos muy coloridos y otros no tanto. De hecho, uno tiene muchísimos colores y uno tiene dos, pero ¿cuál es la manera en que eso se puede segmentar de tal forma de que tú sigas viendo que ahí hay pues un cotorrito, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la segmentación de imágenes. Y bueno, vamos a ver aquí, ¿qué tenemos con la segmentación de imágenes? Nosotros, bueno, sabemos que los problemas de clustering son un tipo de problemas donde estos consisten en agrupar objetos de acuerdo a su similitud. Y de esta manera, pues desde el punto de vista de la optimización combinatoria, los problemas de clustering también son considerados problemas difíciles, problemas complejos y difíciles de resolver. A su vez, la segmentación de imágenes puede verse como un tipo de problema de clustering. Y entonces, pues dada la complejidad que representan los problemas de clustering y la aplicación tan importante que tiene la segmentación de imágenes en tantos aspectos, pues se ha llevado a resolver la segmentación de imágenes y se han abordado con un montón de técnicas al punto de utilizar optimización inteligente. Y ya que se puede ver un problema de segmentación de imágenes como uno combinatorio, entonces se puede también resolver como un problema de agrupación. Y así es como lo voy a abordar por acá. Entonces, bien, ¿en qué consiste la segmentación de imágenes un poquito más formal? Pues consiste en dividir una imagen en varios, que tiene pues varios grupos, varios píxeles, y los queremos dividir en grupos de píxeles que sean lo más parecidos entre sí. Entonces, lo importante aquí es definir esa medida de semejanza, ¿no? ¿Cómo es que tú quieres tener píxeles semejantes? ¿Quieres que tengan que ver con su ubicación especial, que estén más cerca? ¿Quieres que tengan que ver con el color? ¿Quieres lograr percibir textura en la imagen? O a lo mejor te interesa tener profundidad y entonces tienes varias capas de imágenes que te dicen ciertas características. Entonces hay varias maneras de definir la semejanza entre píxeles. Entonces aquí tenemos un montón de píxeles en una imagen y lo que queremos es agrupar píxeles que sean lo más parecidos entre sí. En el problema que les voy a mostrar aquí, es un problema en el que buscamos segmentar una imagen en un número fijo de segmentos. Pero también existe este problema para, en lugar de que te den el número fijo de segmentos, para que tú encuentres el mejor número de particiones en la que puedes dividir una imagen. En este caso, la manera en que vamos a
ver qué tan cercanos son 2 píxeles o un grupo de píxeles o un montón de píxeles o como lo seleccionemos, va a ser con la distancia intraclúster. Va a ser una medida entre qué tan cercos, qué tan lejos están 2 píxeles, y ahorita les voy a mostrar cómo va eso también. Entonces, también, otra cosa, ¿no? Las imágenes, hay varios espacios de color y en las que nos vamos a centrar son aquí imágenes RGB. Imágenes RGB que tienen 3 canales, uno correspondiente a los rojo, pues verde y azul. Y para cada uno de estos canales de color, tenemos en las imágenes RGB 3 canales de color. Por cada canal de color tenemos medidas de intensidad que van desde 0 hasta 255. Entonces, aquí vemos una imagen generada de manera aleatoria del lado izquierdo, y tiene muchísimos píxeles, muchísimos colores, pero cada uno de estos píxeles tiene un vector, podríamos decirlo así, un vector que tiene ahí los 3 canales de color con valores de intensidad de 0 a 255, y estos se pueden representar en un espacio tridimensional RGB, donde pues nuestros ejes son los colores, ¿no? Que van de 0 a 255. Y ahora, entonces, en el espacio en el que vamos a estar trabajando para medir la cercanía entre píxeles es en este espacio RGB, donde a cada píxel le asociamos un puntito en ese espacio tridimensional. Y ahora, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que vamos a buscar en la segmentación de imágenes. Tenemos el K fijo, que es K, es el número de segmentos. Entonces, tenemos ahí una imagen que es la que está del lado izquierdo, la primera que está en medio de las otras dos. Esa imagen es una imagen en la que claramente podríamos decir tiene 4 colores distintos. 2 tonalidades de un como verde, un como azul, un rojo y el fondo negro. Esos son los 4 colores que percibimos. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es como, bueno, esta es bastante obvio, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos dividir esa imagen en 4 segmentos, se esperaría que se acumularan los segmentos en exactamente esos cuatro colores diferentes que tenemos. Eso es lo que se esperaría si le damos una medida, un valor de K igual a 4. Pero, porque lo que queremos es que sean más semejantes respecto a color, no a que hay más o que hay menos, ¿verdad? Porque vemos que hay muchísimo más negro que otros colores, pero queremos que sean los más parecidos entre sí respecto al color. Y si nosotros le diéramos ahí un valor de K igual a 3, lo que tendríamos es que, o lo que se esperaría tener, es que el verde y el azul, que son los más parecidos, los grupos más parecidos de entre todos los que tenemos, se mezclarían, y entonces tendríamos que ese sería nuestro tercer segmento, ¿no? Tendríamos uno para el rojo, uno para el negro y uno para el azul y verde. Y así es como se segmentaría una imagen, ¿no? De manera general, así se va a tratar. Y bueno, ¿cómo entonces queda planteado el problema de segmentación de imágenes en RGB para un número fijo de segmentos? Este problema entonces va a consistir en minimizar nuestra función f de g, donde ahí vemos una doble suma, una que corre sobre índices de g y otra sobre g, índices que están dentro de g con un subíndice sub k. Pero bueno, de todo esto, ¿qué es lo importante? G nos va a representar una solución potencial, que más adelante les diré qué es, pero se trata de una propuesta de agrupación de todos nuestros píxeles. Y nuestro problema va a estar restringido a que queremos que todos nuestros píxeles queden agrupados, que no se quede ninguno solito por ahí, y que además todos queden agrupados, pero que ninguno quede repetido como en 2 segmentos, y que tengamos todos nuestros segmentos, el número de segmentos dados K, lleno. Entonces, por ahí tengo unas preguntas abajo, ¿no? ¿Quién es G? ¿Quién es F? ¿Quién es N? N va a ser el número de píxeles totales que vamos a tener en una imagen. F es nuestra función de aptitud, lo que nos va a estar ayudando a medir lo que queremos minimizar, y G es nuestra representación de una solución. Y ahora sí, vamos a ver cómo se vería la representación de una solución. En este caso tenemos una imagen que tiene 3 canales, tiene 9 píxeles, y vemos claramente que tiene 3 colores.
Entonces vamos a ver que a esa imagen de 9 píxeles le asociamos una matriz con estos índices del 1 al 9, y entonces vamos también a tener asociado a esa imagen un vector B, V, con los vectores correspondientes a los valores de intensidad de cada uno de esos píxeles. En este caso, pues como son rojo, todos los rojos solo tienen todo en el canal del rojo, los verdes tienen todo en el canal del verde, los azules tienen todo en el canal del azul. Ahora, si nosotros queremos dividir esa imagen en 3 segmentos, la solución ideal, la óptima en este caso, sería en donde todos los rojos nos quedan juntos, todos los verdes nos quedan juntos, todos los azules nos quedan juntos, que es la primera solución. 3, 6, 9 quedan en el grupo 3, 2, 5, 8 nos quedan en el grupo 8, 1, 4, 7 nos quedan en el grupo 1. Pero podría haber otras opciones de soluciones potenciales, como es G1 y G2, donde están agrupados. Podemos ver que no están como balanceados, como en el último, que tenemos solamente un píxel en uno y 4 en los demás, o pueden estar balanceados y así es esto, ¿no? Pero todos los píxeles están asignados en uno de estos, de este grupo G, que es nuestra representación de una solución. Entonces, así es como la G anterior de la diapositiva anterior es una especie de este tipo, ¿no? Una lista con sublistas, o pues sí, una lista con sublistas donde ahí agrupamos nuestros píxeles. Y bueno, como les dije al inicio, pues este problema se ha abordado con muchísimas técnicas, ¿no? Y como es un problema que tiene un montón de aplicaciones, también depende de para qué se esté usando la segmentación de imágenes, y entonces incluso hay variaciones de lo que te interesa trabajar, ¿no? A lo mejor no importa el color, o a lo mejor solo quieres trabajar con imágenes binarias. En este caso, la segmentación de imágenes RGB se ha resuelto como un problema de clustering usando el algoritmo de K-medias, que es el que más se usa y ya está muy optimizado y funciona bien. También hay heurísticas simples. También se ha abordado este problema como optimización por cúmulo de partículas, como optimización por colonia de hormigas, y también por algoritmos genéticos. Y pues por métodos híbridos que nos combinan por ahí diversas técnicas. Además, también cabe mencionar que el medir la distancia esta distancia que yo les mencionaba intraclúster en nuestro ejemplo de solución, no es la única manera en que podemos, pues, ver la similitud que existe. Entonces, incluso hay trabajos y hay investigación al respecto de ver este problema de segmentación de imágenes como un problema multiobjetivo, donde no se busca únicamente minimizar una distancia, sino podemos tener a lo mejor la distancia entre los píxeles que estén en un grupo, y también la diferencia o la distancia que hay entre los grupos mismos como grupos, ¿no? Y pues esto sería todo respecto al problema de segmentación de imágenes. Gracias, Norma. Y bueno, ahora Stephanie, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muy bien, adelante. De acuerdo, bueno, yo les voy a hablar sobre un segundo problema. Como comentaba Norma y como trabajó Norma, este también es un problema de agrupación, donde si bien el concepto es diferente, lo que nosotros queremos es agrupar lo que en este caso serían objetos. Pero bueno, voy a darles una explicación de lo que es el problema. Yo trabajo con el problema de empacado de objetos en contenedores de una dimensión. Este problema es un problema clásico de optimización combinatoria, y además es considerado NP duro o NP hard. Esto debido a que encontrar una solución óptima en un periodo de tiempo corto es complicado, es difícil. Como les comentaba en un principio, se clasifica como un problema de agrupación, y bueno, este es considerado de los más importantes porque tiene muchas aplicaciones, las cuales les voy a hablar más adelante. Además, pues este problema ha sido abordado aproximadamente durante las últimas 4 décadas por muchísimas personas, utilizando muchísimas técnicas y demás. ¿De qué va el problema? Bueno, nosotros vamos a tener un conjunto de objetos, en este caso un número n de objetos, donde cada objeto va a tener asignado un peso, dígase W. Y además vamos a tener contenedores.
donde los contenedores van a tener una capacidad máxima de almacenamiento que va a ser C. ¿Qué es lo que nosotros queremos en el problema? Pues asignar cada uno de estos objetos a un contenedor, de modo que el número de contenedores que nosotros utilicemos sea el mínimo y que además no se viole la restricción de la capacidad de los contenedores. Ahora, el modelo matemático que se tiene aquí es el que aquí les muestro. Lo que nosotros les queremos es minimizar el número de contenedores utilizados, que es lo primero que se muestra, sujeto a dos restricciones. La primera de ellas es que la suma de los pesos asignados, que la suma de los pesos de los objetos asignados a los contenedores no exceda la capacidad y que además cada objeto esté empacado únicamente en un contenedor. En este caso, el tamaño del espacio de búsqueda está dado como n sobre 2 a la n sobre 2, en donde n corresponde con el número de objetos. Si vemos esto, pues nos podemos dar una idea del tamaño tan grande que tiene nuestro espacio de búsqueda, es decir, la dimensión es bastante grande. También por eso se considera un problema NP duro. Para el problema de empacado de objetos en contenedores, nosotros podemos representar esta solución también como grupos. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que tenemos 18 objetos y queremos acomodarlos en contenedores en donde los contenedores tienen una capacidad de 10,000. Entonces, lo que se ve hasta arriba, el vector hasta arriba, es mi conjunto de objetos. Si nos damos cuenta, cada uno de ellos tiene un peso asignado. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues repartir estos objetos, agruparlos, de modo que la capacidad que tenga en cada grupo no acceda a la capacidad que es 1000. La primera solución que se muestra, la que está arriba, es un ejemplo de la representación que se usa para este problema, que también es un problema de agrupación. Es una representación de grupos, en donde la parte que está en color verde corresponde a las listas de los objetos que contiene ese grupo en particular. Para este caso, no corresponde con los pesos, sino corresponde con las etiquetas de los objetos, ¿no? Y lo que tiene en la parte de abajo en color blanco corresponde con el llenado, es decir, qué tan lleno se encuentra ya ese contenedor en ese momento, con esos dos objetos asignados. La solución de abajo es lo mismo, es una solución. Sin embargo, si nos damos cuenta, en el vector de arriba tenemos un total de 7 grupos y lo que nosotros queremos, 7 grupos o 7 contenedores, y lo que nosotros queremos es minimizar estos contenedores. La solución de abajo tenemos 6, de hecho, esa es la solución óptima para este problema en particular. Si nos damos cuenta, todos los contenedores están llenos a su máxima capacidad y reducimos el número de genes o contenedores que usamos, de contenedores o grupos que usamos, y en este caso el óptimo son 6 y tenemos 6. Bueno, en cuanto a aplicaciones, como les comentaba en un principio, este problema es de los problemas. Es muy importante porque tiene muchas aplicaciones. La primera de ellas es en programación y asignación de recursos. Este trata los problemas de asignar recursos o tareas limitadas y en las que el tiempo puede considerarse o no. Por ejemplo, el problema de la programación de autobuses o el problema de la programación de trabajos de multiprocesadores, que para este caso lo que nosotros buscamos es reducir el tiempo que usamos para que un multiprocesador procese todas las tareas que le estamos dando a hacer, todas las tareas que pedimos que haga. La segunda aplicación es en producción. En el caso de la aplicación en producción, se aplica a los sectores de la cadena de suministros, tanto en fabricación como en servicios. Un ejemplo de ello es cuando nosotros queremos fabricar un producto, lo que podemos considerar como una tarea que queremos realizar. Entonces, en este caso, una planta se va a encargar de realizar el producto y se podría ver como un problema de bin packing el que nosotros encontremos la fábrica que realice el producto que nosotros queremos en el menor tiempo. En este caso, pues la fábrica sería nuestro contenedor
y el producto que nosotros queremos realizar sería nuestro objeto y bueno, queremos encontrar la fábrica que realice el producto más rápido. Con respecto a la comunidad... ¿Perdón? Ok. Con respecto a la comunidad sanitaria, lo que se busca en esta aplicación es promover una mejor cooperación entre las diferentes componentes del sector de la atención sanitaria. Un ejemplo de ello, y me parece súper interesante, es el uso óptimo de quirófanos mediante la programación de cirugías. En este caso, nuestro quirófano serían nuestros contenedores y nuestras cirugías serían nuestros objetos. Nosotros queremos asignar las cirugías a los quirófanos de modo que el tiempo que se use de quirófano sea el mínimo, es decir, optimizarlo. O cuando programamos pacientes a médicos. En este caso, nuestros médicos serían nuestros contenedores y la capacidad de ellos sería el número de horas que tienen libre y nuestros pacientes serían nuestros objetos, en donde los pesos de los objetos corresponderían a las horas de atención que requiere por parte del médico. Después tenemos la aplicación, la distribución e inventario, que podría entenderse también un poquito o podría pensarse que pertenece al área de producción, pero a veces en la parte de distribución e inventario influyen otras cuestiones como tamaño y forma. Tenemos las aplicaciones en la logística, que serían lo que implica empaquetado y repartición de bienes y servicios. Por ejemplo, minimizar las distancias de la ubicación entre un cliente y la ubicación del objeto que solicitó. Y por último, tenemos la aplicación en cómputo en la nube, que también es muy bonita y muy interesante. Y de hecho es donde se aplica un poco más el problema de empacado de objetos en contenedores de una dimensión, que es con el problema que trabajo en particular, en donde el problema en este caso es la eficiencia energética y el costo de operación. Entonces, este se puede minimizar si se minimiza el número de servidores que se utilizan para realizar una tarea, y es donde se recurre a, se asimila como un problema de un bin packing problem, y bueno, se utiliza para resolverlo. Con respecto a los métodos de solución, como les comentaba, como es un problema bastante estudiado y un problema bastante importante, se han visto muchísimos métodos para resolverlo. Tenemos métodos exactos como ramificación y poda o ramificación y corte y precio, programación lineal. Tenemos métodos heurísticos como son las heurísticas simples, una búsqueda de vecindario variable, una búsqueda tabú, algoritmos de optimización por colonia de hormigas, algoritmos genéticos, entre otros, y métodos híbridos que combinan tanto métodos exactos como métodos heurísticos. Nosotros, en particular, yo para resolver este problema trabajo en particular con un algoritmo genético de agrupación. Y bueno, finalmente, sí, gracias. Tenemos diferentes tipos de problemas de empacados en contenedores. Como yo les comentaba, trabajo con el problema de empacado de objetos en contenedores de una dimensión, en donde las características son los objetos que tienen un peso asignado y los contenedores que tienen una capacidad de un peso. ¿Cuál era el objetivo en este caso? Que nosotros queremos almacenar los objetos en los contenedores y que el número de contenedores que quiero utilizar es el mínimo. Para el caso de la variante de 2 dimensiones, nuestros objetos ya tienen más características. Son rectangulares, por lo tanto tienen una anchura y tienen una altura. Y los contenedores ya no van a estar definidos con una capacidad, sino que van a tener una altura también, van a tener medidas de altura y medidas de anchura. Y lo mismo, nosotros queremos acomodar objetos de modo que los contenedores que usemos sean los mínimos, sujetos a las condiciones que en este caso es que los objetos no se pueden colocar uno encima del otro y que los objetos tienen una orientación fija. Y finalmente tenemos la variante de 3 dimensiones. Ahora ya no tenemos solo 2 características, sino tenemos 3 características. Nuestros objetos van a ser también rectangulares, pero van a tener una altura, una anchura y una profundidad. Y nuestros contenedores también van a tener más características. Van a tener medidas de altura, de anchura y de profundidad. Y de nuevo, lo que nosotros queremos es
acomodar los objetos en los contenedores, de modo que los contenedores utilizados sean el mínimo y sujetos a condiciones como que en este caso los objetos no se pueden girar para acomodarlos y no necesitan estar acomodados en distintos niveles. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, Stephanie. Ahora Lupita nos va a platicar sobre cómo podríamos implementar un algoritmo genético para resolver problemas como los que ya vimos, ¿no? El de segmentación de imágenes y el de empacado de objetos en contenedores. Lupita, por favor. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, pues nosotros ya vimos que estos problemas son difíciles de resolver y como ya nos mencionaban, existen estrategias inspiradas en la naturaleza o en la biología, que son los algoritmos que estamos viendo hoy para resolver este tipo de problemas que son difíciles. Entonces, los algoritmos genéticos son algoritmos de optimización, búsqueda y aprendizaje que se inspiran en los procesos de evolución biológica, evolución natural y de la evolución genética. Como nosotros sabemos, la evolución que tenemos inspiración de Charles Darwin y de otros científicos que nos han demostrado cómo la evolución se va dando conforme pasa el tiempo, ¿no? Adelante, por favor. Estos algoritmos que nosotros estamos describiendo o con los que trabajamos están inspirados, como ya dije, en la biología y tenemos diversos componentes. Nosotros podemos llamar a los componentes de nuestro algoritmo, por ejemplo, el primero es un cromosoma, el cual va a ser una cadena de genes, que ahorita vamos a platicar qué son los genes, los cuales representan una solución candidata al problema. Digamos, el bean packing, pues puede ser una solución que representa cómo van a estar acomodados los objetos, igual que ya nos platicaron aquí, también Norma nos platicaba cómo sería una solución del problema de segmentación de imágenes. Después tenemos una población, esta población va a ser un conjunto de los anteriores, de cromosomas. Estos van a ser, entonces sería un conjunto de las posibles soluciones que nosotros tendríamos de ese problema. Entonces vamos a tener una cantidad diversa de cromosomas que son soluciones al problema del que estemos trabajando. También tenemos los genes, como ya decíamos arriba de los cromosomas, que son una cadena de genes. Un gen va a ser la entrada única en un cromosoma y este es un parámetro del conjunto de las soluciones que nosotros tenemos. Y finalmente los operadores genéticos, los cuales transforman a los cromosomas que nosotros tenemos, es decir, a las soluciones, en otras soluciones. Podemos generar soluciones nuevas a partir de las anteriores. Estos operadores pueden ser de cruzamiento y de mutación. Ahorita vamos a platicar bien qué son. Y los ingredientes de nuestros algoritmos genéticos, básicamente, como ya dijimos, vamos a tener una población inicial y después vamos a seleccionar tal vez a los mejores candidatos que se puedan reproducir entre ellos, que se puedan combinar y crear nuevas soluciones, nuevos cromosomas a partir de los que ya existen, más o menos como se hace biológicamente. Las especies se combinan entre ellas para generar nuevas especies y igualmente existe el proceso de mutación en el que se hacen pequeños cambios sobre los cromosomas para generar otra nueva solución. Y bueno, el ciclo básicamente de cualquier algoritmo genético es, nosotros tenemos una población, seleccionamos cromosomas dentro de esta población para tener padres, después mediante los procesos que ya decíamos de reproducción, que son, por ejemplo, cruza y mutación, nosotros generamos descendientes de estos padres, que son nuevas soluciones al problema, que generalmente son mejores, y las reemplazamos en la población que teníamos, y este proceso se repite hasta que tengamos una buena solución, una mejor solución, o hasta que ciertos criterios se cumplan, dependiendo del problema. Ya un poco más formal, con pseudocódigo, este sería el pseudocódigo, la estructura del algoritmo genético. Nosotros tenemos, como ya mencionaba, primero una población inicial, la inicializamos, evaluamos mediante ciertas funciones o mientras ciertas
característica que querramos que se cumpla de estas soluciones, y repetimos el proceso evolutivo hasta que cierto criterio se cumpla. Y dentro de este algoritmo tenemos los procesos que ya había mencionado. El primero que teníamos, de hecho aquí lo tenemos remarcado en rojito, es el proceso de inicializar una población. Estos cromosomas que nosotros generamos generalmente se generan de manera aleatoria, y lo que se busca es, particularmente en los algoritmos que trabajamos nosotras en conjunto con la doctora Marcela, pues son cromosomas cuya característica principal es que estamos hablando de grupos en los que nosotros tenemos ciertos posibles elementos dentro de cada grupo. Nosotros generamos, como ya mencionaba, de manera aleatoria una cantidad n de cromosomas, los cuales van a ser la población inicial, y después vamos a trabajar con ella. Después de tener esta población inicial, pues lo que hacemos es evaluarla mediante cierta característica que nosotros tengamos, y esta ya depende del problema. Y de hecho, generalmente, esta evaluación se hace para diferenciar qué cromosomas son mejores que otros, cuáles nos conviene mantener en las siguientes generaciones, y usualmente esta evaluación o este fitness es distinto a la función objetivo que nosotros queremos alcanzar. Eso depende del problema, pero es usual. Y bueno, una vez que ya tenemos la evaluación de nuestros cromosomas, que ya sabemos cuáles son mejores que otros, pues nosotros podemos seleccionar a los mejores individuos. Usualmente es una característica de la selección. Seleccionamos a los mejores individuos para hacer el proceso que va después, y entonces esta selección puede darse aleatoria con una mayor probabilidad de seleccionar a los cromosomas que tienen un mejor fitness o una alta aptitud. Y esto se busca de manera que, como avancen las generaciones, nosotros tengamos cada vez mejores elementos en nuestra población. Una vez seleccionados los padres, pues nosotros tenemos que generar nuevos individuos. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el proceso de cruza o de cruzamiento. Este proceso básicamente tenemos dos padres y vamos a generar dos hijos a partir de estas dos soluciones que ya teníamos en la población. Aquí podemos ver ejemplitos donde nosotros seleccionamos en el paso anterior a los mejores individuos y los vamos a cruzar mediante ciertas estrategias. Estas estrategias son diversas. Particularmente existe esta donde nosotros tenemos un punto de corte, y entonces a partir de ese punto nosotros combinamos a las dos soluciones, es decir, los dos padres van a intercambiar a sus elementos. A veces hay problemas en que se tiene que restaurar o reinsertar los individuos porque ya están repetidos y demás, pero este es parte del proceso. Entonces, este proceso lo que hace es que nos genera genera soluciones que pueden ser mejoradas, ya que comparten las características de las buenas soluciones de nuestra población. Entonces generamos nuevos individuos que pueden ser mejores que los que teníamos. Y también, como mencioné anteriormente, tenemos el proceso de mutación. En este proceso, lo que buscamos nosotros es generar un pequeño cambio nada más en las soluciones, de modo que podamos mejorarlas. Entonces, este operador se suele hacer con una probabilidad baja para no alterar mucho nuestras buenas soluciones, y también podemos generar, con un pequeño cambio, tal vez podríamos generar una muy buena solución, y estas soluciones, pues este operador, nos permite generar soluciones en espacios de búsqueda que tal vez no habíamos encontrado antes. Es decir, encontrar una solución que tal vez antes no la teníamos y ahora podemos tener una muy buena solución del problema. Y lo mismo, existen diversos operadores de mutación en la literatura.
particularmente pues, tenemos aquí un ejemplito donde solo basta mover un elemento de un grupo a otro grupo y a lo mejor este cambio podría hacer que la nueva solución sea mejor que la anterior o incluso sea la mejor. El bosquejo algorítmico entonces de nuestro proceso de evolución de nuestro algoritmo genético se resume, como ya habíamos visto antes, en este proceso. Nosotros tenemos la población, tenemos nuestros individuos, nosotros podemos ver aquí que tenemos la representación de nuestros individuos o de nuestros cromosomas en grupos, en estos elementos metidos en los diferentes grupos que tenemos en cada uno de nuestros cromosomas. Y nosotros podríamos generar, dependiendo del número de elementos que tengamos, una gran cantidad de soluciones candidatas del problema, obviamente verificando si hay restricciones que se cumplan y que no sean, que no presenten problemas al momento de tratar estas restricciones. Después sigue el proceso de la cruza. Nosotros mediante la selección de padres, seleccionamos a los mejores individuos tal vez y aplicamos el proceso de cruza, que nos va a generar nuevos hijos, aplicamos mutación, la cual va a hacer los cambios en las soluciones, y después volvemos a evaluar a estos individuos para ver cuál es su función de aptitud en este momento o cuál es su fitness, y así poder seguir el proceso hasta que el criterio que nosotros querramos que se cumpla se alcance. Y bueno. Sí, Lupita, ¿quieres decir algo más? Sí, no, adelante. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Bueno, este ejemplo que vimos de algoritmo genético de agrupación es un método o un algoritmo bioinspirado que es el que se ha demostrado que suele funcionar mejor para resolver problemas de este tipo que involucran particiones. Es decir, funciona mejor, por ejemplo, que un algoritmo genético clásico, donde la representación de las soluciones en los cromosomas se trabaja diferente. No se trabaja con genes que implican grupos de elementos. Entonces, aquí les presento una recomendación de lectura, si les interesa este tema, una revisión que hicimos de la literatura de operadores. Como pueden ver, esto que mencionó Lupita de cómo hacer la cruza. Bueno, tan solo para cómo hacer la cruza entre un par de soluciones o la combinación de un par de soluciones, pues se nos pueden ocurrir diferentes técnicas. Entonces, hay muchas propuestas de operadores para hacer la cruza. Lo mismo, hay muchas propuestas de operadores para hacer la mutación. Y bueno, aquí en este artículo que les recomiendo, lo que se hace es una revisión de operadores de variación para algoritmos genéticos de agrupación y se revisan problemas de optimización combinatoria que han sido abordados con algoritmos genéticos de agrupación. Algunos problemas, a lo mejor ustedes los han visto abordados con otras técnicas y entonces es interesante ver cómo pueden solucionarse también con algoritmos genéticos de agrupación. Y bueno, pues esto era un poco lo que queríamos destacar en esta plática. Una vez más, mostrarles que ahí está el área de inteligencia artificial, coqueteándoles, haciéndoles guiños, de que ya sea que vengan ustedes, expertos en investigación de operaciones, a resolver problemas que tenemos acá, como es el caso de la segmentación de imágenes, o que vayamos nosotros, expertos en optimización inteligente, a resolver problemas que ustedes tienen allá en el área de investigación de operaciones. Ya para concluir, vuelvo a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Código IA y que nos sigan en nuestro blog, que se nos había caído, pero ya está funcionando, que es códigoia.org. Y ahí tenemos charlas de divulgación o series muy interesantes, como esta que, por ejemplo, hoy estrenó este capítulo de la serie Entre la vida y la academia, historias de éxito en la computación mexicana, que, bueno, se trata de entrevistar a académicos y a tecnólogos destacados
y conocerlos un poco más de cerca, o sea, más allá de su profesión, cómo son ellos, cómo le hicieron para llegar a donde están, si nos pueden dar consejos, etcétera. Entonces los invitamos. Y bueno, pues ya nada más agradecerles por su atención y no sé si quieran agregar algo, Norma, Stephanie, Lupita, antes de finalizar. No, bueno, me parece que muchas gracias por su atención y espero que les haya parecido interesante cómo la optimización combinatoria y tantos problemas que se pueden resolver como con estas técnicas, ¿no? Y que dan muy buenos resultados. Entonces es muy interesante. Aparte es muy bonita la analogía y todo esto. Muchas gracias, Norma. Stephanie, Lupita, ¿quieren agregar algo? Lo mismo, muchas gracias también por la invitación y ojalá y podamos trabajar algún día en conjunto. Muchas gracias a todos por su atención y por invitarnos. Y estoy de acuerdo con mis compañeras. Muy bien, por cuatro. Pues ahí están de nuevo nuestras redes sociales para que nos sigan. Y bueno, ya quiero dejar de compartir, pero no sé cómo hacerle. Voy a ver si puedo aquí dejar de compartir. Ahora sí, voy a regresar porque todo el tiempo no pude ver a nadie ni ver nada, solo veía No, está todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Acá tenemos nuestros personas que nos ayudan en el estudio, así que todo genial. Primero felicitar a todo el team, a todo el equipo, realmente una gran representación de nuestros hermanos de México. En este caso, comenzar agradeciéndote a ti, Marcela, la predisposición cuando conversé contigo y te dije, Marcela, ¿qué te parece si podemos hacer una charla? ¿No? Porque habías hecho una reciente en el mes de junio, pero te comentaba de que la comunidad de Mundo IO y muchos profesionales han comenzado a ya dar esa mirada, ¿no? A la inteligencia artificial, a temas de optimización que muchas veces nosotros los investigadores de operaciones o las profesionales que resolvemos casos de IO en la realidad, llegas un momento justamente a ver un problema de NP-hard, ¿no? Entonces llegas a ese punto en el cual de repente a nivel universitario, a nivel académico, has llegado hasta un punto con los clásicos métodos de resolución y te encuentras con este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, hoy con los 3 ejemplos que nos han mostrado, y es allí donde los algoritmos aparecen para darnos esa luz, ¿no? Y más aún con este tema de la inteligencia artificial, que definitivamente, como han comentado ustedes, vamos a seguramente hacer algún trabajo en conjunto, van a salir nuevos temas. Y bueno, tomamos algunas consultas de nuestros seguidores aquí de toda Latinoamérica, de Perú, México, Bolivia, que se han conectado. Primero les agradecen la conferencia, muchos de Bolivia, de México, de aquí de Perú, excelentes exposiciones, muy buenos ejemplos. El doctor Ángel Coca hace un comentario por aquí, nos dice ejemplos a seguir, definitivamente sí. Excelentes trabajos que nos han expuesto. Acá hay algunas consultas, por ejemplo, por aquí había una consulta acá está, de Brian, ¿no? Brian nos decía, ¿cuál es la clave para identificar un problema multiobjetivo, ¿no? Y cómo a partir de ahí extraer esos objetivos múltiples, ¿no? Norma quiere contestar porque sonrió así como diciendo, claro, justo en eso estaba pensando en la mañana. Bueno, pues para identificar si un problema, bueno, es que no es como identificar si un problema es multiobjetivo, porque realmente tú cuando estás pensando en el problema a tratar, puedes plantearlo como monoobjetivo, porque te das cuenta que solamente hay una función que te representa lo que tú buscas optimizar, o puede ser un problema realmente así que de origen, tú sabes que te interesa no sé, vas a la escuela y te interesa llegar lo más rápido posible, pero gastar lo menos que se pueda, ¿no?
¿cuáles son tus opciones? Este es un problema que claramente podemos ver que es multiobjetivo porque nos interesa optimizar dos cosas, que es minimizar el tiempo de llegada y también minimizar el gasto que vas a tener. Entonces, como que depende más bien de que te pongas a analizar el problema, que se investigue si el problema ya ha sido abordado. Y cuando tú identificas que un problema ha sido abordado con varias funciones a optimizar, como que no solamente como en el caso de la segmentación de imágenes, que no hay una única medida de similitud y a veces puedes como medir entre los grupos o dentro de los grupos, o sea, los píxeles entre los elementos, o puedes medir entre los grupos ya como entes más afuera. Entonces te das cuenta que pues quizá podrías combinar porque te interesa muchísimo que sean muy similares los píxeles, pero muy diferentes los grupos entre ellos, ¿no? Entonces depende, es como ponerte a estudiar el problema, ver cuáles son sus restricciones, investigar qué es lo que se ha hecho, cómo se ha abordado y ya es como elección. No, estamos en silencio. Perdón, disculpa. Te decía que muy buen ejemplo al momento de lo que nos has explicado, buen casito. Alex Cornejo nos dice por acá, ¿este tipo de algoritmos pueden utilizarse también para problemas de predicción? Los algoritmos bioinspirados, sí. Bueno, de hecho, nosotros hoy nos enfocamos en describir algoritmos para problemas de optimización, pero hay algoritmos bioinspirados que se aplican para la parte de predicción. Por ejemplo, las redes neuronales. O sea, finalmente están inspirados en fenómenos biológicos, o sea, en cómo trabaja nuestro cerebro, nuestras neuronas, etcétera. Y esas, aunque se pueden utilizar también para optimización, pero principalmente se suelen utilizar para predicción. Lo mismo los algoritmos genéticos también pueden utilizarse para predicción. Entonces, sí, hay muchos algoritmos bioinspirados que se utilizan para predicción y para clasificación. Bien. Bueno, también nos han felicitado por aquí. Richard nos dice la optimización combinatoria en los contenedores. Una maravilla, le gustó bastante esa parte de la charla. Bueno, Jorge Gala de Argentina nos saluda. Jorge, un saludo para ti, él es seguidor en Argentina, deben ser ya estamos día 14 ya en Argentina, un saludo para ti. Saludos, Jorge. Muchas gracias. Bueno, el doctor nos dice, Norma, buenísimo ejemplo para responder la pregunta, sí, efectivamente, ese tema. Bueno, yo tengo una consulta, mientras por ahí algunos chicos pueden trabajar. Realmente en varios países de Latinoamérica que incluyo, a pesar de que quienes hablan, yo he estudiado investigación de operaciones como carrera aquí en Perú y estoy llevando la maestría también aquí. El tema de las heurísticas o metaheurísticas o de los algoritmos no ha sido de alguna manera muy difundido, se puede decir, en las universidades y a veces queda corto tanto el tiempo y seguramente ingenieros industriales, ingenieros de sistemas que nos están viendo llegan a ver la primera parte de investigación operativa, los modelos, la formulación, pero esa parte de la solución, ver casos combinatorios, ¿no? Que cuando a veces uno ya en la práctica te das cuenta, pues, que ocurren estos problemas. Mi consulta sería, ¿qué nos podrían sugerir para comenzar a actualizarnos de esta información, de los algoritmos, cómo podemos empezar y cómo podemos que no nos gane el tiempo, porque ya las organizaciones, hay organizaciones que ya lo están trabajando y están haciendo la diferencia, ¿no? ¿Quién quiere responder? Stephanie se está riendo, ella quiere. De acuerdo. ¿Por dónde empezar a buscar información respecto a los algoritmos? Entendí así la pregunta. Creo que lo primero también sería buscar el problema que están trabajando en particular e investigar qué métodos de solución se están aplicando.
Y dentro de estos métodos, si ya se están aplicando estas metaheurísticas, las que se vayan a trabajar en particular, cuáles son las metaheurísticas y cuáles funcionan para lo que yo estoy haciendo. Si bien sí se aplican a mi problema, pero si en particular lo que yo quiero resolver ese problema se está utilizando con ellas. Y ese podría ser un buen punto de partida para empezar a ingresar en el mundo de las metaheurísticas. Y creo que esta parte de la investigación, si ya se han resuelto o no los problemas que se están trabajando o que se quiere trabajar, y a partir de ahí empezar a buscar estas áreas de oportunidad para hacer investigación en el área o usarlas para resolver los problemas que están trabajando. Creo que sería como el primer paso, buscar qué se ha hecho y empezar a trabajarlo desde ahí o buscar algún tipo de analogía tal vez con algún algoritmo parecido para ver qué tal le va. Tiene su micrófono apagado. Sí, muchísimas Caramba. gracias. Que aquí, perdón, yo quería agregar que aquí este enfoque que comenta, Stephanie, es un poco el que están acostumbrados a seguir estudiantes de un posgrado en investigación. Pero esta revisión que menciona a lo mejor no es algo tan sencillo para un estudiante de licenciatura o alguien que está trabajando ya, digamos, en una empresa, porque lo que implica, pues, es irte a revisar artículos científicos, que normalmente no están así como que tan a la mano, que casi en su mayoría están en inglés. Entonces, pues a lo mejor yo quisiera agregar, si bien también es algo muy bonito ese tema, pero pues puede ser algo que incluso ves el artículo y dices, caramba, ¿y esto qué? ¿Cómo va? Así que probablemente pues se pueda iniciar también para ir perdiendo un poco el miedo y entender un poco, pues es hay un montón de tutoriales en la red, ¿no? Hay muchos cursos que están muy bien armados, que son gratuitos. También hay libros que tienen que ver justo con optimización y se proponen técnicas diferentes. Por ejemplo, hay uno que yo utilizo mucho para mi curso de optimización que se llama ¿Cómo resolverlo? How to solve it. Y creo que se llama algoritmos y heurísticas modernas, algo así, que si quieren ahorita que terminemos les pongo ahí en el chat de Facebook la referencia. Y entonces, si bien es un libro como de 400 páginas, pero es un libro muy bonito, o sea que se puede ir leyendo poco a poco y luego tal vez yendo a las unidades que nos interesan, donde ya se describe alguna metaheurística en particular. Pero yo creo que ese también sería lo adicional que puedo decir sobre lo que mencionó Stephanie. Genial, genial, Marcela. Sí, pásanos ese nombre para poder estar atentos con ese libro. Bueno, acá también en Mundo Oído estamos atentos con los libros que ustedes nos recomiendan para poder compartirlo con la comunidad, ¿no? Y bueno, y quisiera como de repente última consulta, de repente Lupita nos puede ayudar en esa parte. ¿Qué nos podría aconsejar a los ingenieros, a los investigadores de operaciones? Para hacer esa conexión, ¿no? Entre lo que mencionaba, ¿no? De los problemas de optimización y ver a la inteligencia artificial como ese aliado, ¿no? Como este tema importante para poder relacionar y comenzar ya a solucionar problemas de las organizaciones. Ok, pues justamente hace poquito pensaba en que realmente veí en las pocas veces que he leído sobre cosas de investigación de operaciones, sí me he dado cuenta que falta un poco a lo mejor esa conexión, ¿no? Entonces, justamente yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo generar, cómo hacer que se combine? Y yo creo que todo empieza desde, pues, este tipo de eventos que creo que son muy importantes para dar a conocer que sí es posible conectar ambas áreas y que sí es posible trabajar, introducir inteligencia artificial en este tipo de problemas. Y pues sin duda alguna también la creación de cursos, la participación de los estudiantes
en los cursos que se ofertan de inteligencia artificial, de algoritmos, incluso de algoritmia básica, porque desde ahí se puede dar uno cuenta que a veces estas herramientas de inteligencia artificial son las que más ayudan a resolver estos problemas de manera eficiente y rápida. Entonces, pues sí, que se asista a cursos, que se inscriban a los tutoriales existentes. Aquí en México, la doctora Marcela no me dejará mentir, a cada rato está dando tutoriales de este tipo de cosas. Entonces, pues sí, eso sería mi consejo. Que se suscriban a Código IA y entonces Sí, ahí luego les... definitivamente, chicos, los aconsejamos a que se suscriban a Código IA. Yo tuve la oportunidad de conocer a Marcela en un congreso de investigación de operaciones, creo que fue el de este año, ¿no? El de la escuela de verano, de primavera, ¿no? De investigación de operaciones. Bueno, yo sí me gusta bastante estar metido en temas de la IO, y bueno, así es como se pueden hacer estas redes profesionales, y pude seguir a Código IA, lo sigo realmente, y por eso le digo a Marcela, ¿qué tal energía tiene tu equipo para poder, la cantidad de conferencias y material que tiene la página, el blog, los canales, de los videos, realmente es importante. Bien, agradecerles nuevamente su presencia. Bueno, ahora me toca compartir a mí para ustedes una pequeña pantalla que les tengo por aquí. A ver, vamos por acá. Y está por aquí. Bueno, en primer lugar agradecer desde parte de toda la comunidad de Mundo IO, de la empresa que nosotros dirigimos, Mundo IO SAC, agradecerte a la doctora Marcela Quiroz Castellanos por su contribución con la conferencia Algoritmos Bioinspirados para Problemas Complejos de Optimización. En esta semana de la investigación de operaciones en los negocios, SION 2022, realizada el 13 de septiembre del presente. También agradecer a la licenciada Norma Angélica Zabaleta García por su contribución en esta conferencia con los ejemplos y casos que nos ha dado. Agradecer a la maestra Stephanie Amador Larrea por esta exposición, por el detalle, por las consultas que nos ha podido absolver, y también a la maestra Guadalupe Carmona Arroyo, en reconocimiento también por esta conferencia que ha sido de bastante agrado. Los chicos están bastante contentos. Creo que, como decía Lupita al final, este tipo de conferencias nos hace ver que hay mucho por aprender y que el aprendizaje es constante, ¿no? Que al final eso es lo que va a llevar a nuestras organizaciones, donde aplicamos este tipo de conocimientos a mejorar. Y cuando las organizaciones mejoran es que los países, ¿no?, en general comienzan a desarrollarse en este tema. Muchas gracias nuevamente por su presencia de parte de toda la comunidad de Mundo IO. Son bienvenidas para estar aquí. Como lo decía anteriormente, nosotros todos los domingos en la noche tenemos programas en vivo. Si en algún momento se desea compartir alguna información, algún tema, se desea exponer, bienvenidos. Comenzamos a conversar, nos contactamos. Mencionarles que hay muchos seguidores de México de esta página que están conectados a la investigación de operaciones, y seguramente con lo que han visto ahora van a reforzar su tema de esta unión que tiene la IO con la inteligencia artificial, con el desarrollo de algoritmos bioinspirados y con este conocimiento que ya está trabajándose, ¿no? O sea, y nos va a dar una ventaja diferencial. Nuevamente agradecerte, Marcela, Norma, Stephanie, Lupita, por su presencia y algunas palabras finales de su ponencia. Bueno, los invito a que sigan aprendiendo, a que sigan viendo o siguiendo los contenidos de Mundo IO. Los felicito a quienes han contribuido con este canal y a quienes están en constante preparación. Estamos a sus órdenes para la parte de inteligencia artificial y de optimización inteligente. De verdad, yo a veces digo, híjole, ¿cómo en una plática de 1 hora les vamos a transmitir de manera que quede claro y que nosotras podamos expresarnos de manera clara? Y luego me queda así como esta idea de que, caramba, sí habré transmitido la idea que quería transmitir, o a lo mejor se quedaron más confundidos de lo que ya estaban.
Entonces, bueno, si quedaron dudas, con toda confianza nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Incluso podemos en algún momento darles un tutorial así de que armen su algoritmo genético ahí en ese momento, ¿no? Eso diría yo por mi parte. Muchas gracias. Cristian, otra vez estás en silencio. Sí, parece que no me quieren escuchar, quieren que ustedes hablen. Norma, Stephanie, Lupita, agradecerte también, agradecerles su presencia, invitarlas también a que puedan seguirnos en toda la semana de la investigación de operaciones, particularmente mañana es el Día Internacional de la Investigación de Operaciones, del investigador operativo, así que vamos a estar celebrando con algunas charlas, conferencias, algunos posts que estamos allí. Y nuevamente agradecerles. Un saludo para todos, saludos para nuestros hermanos de México. Muchísimas gracias y muchos éxitos en el doctorado y la maestría que están llevando cada uno de ustedes también. Gracias, Marcela, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, saludos. Muchas hasta gracias, luego. hasta luego. Adiós a Buenas todos. noches.